Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Les doy la bienvenida en Alien Bonzi y se nos viene un gran invitado que ya lo vamos a dejar ingresar porque sabemos que ya está listo. Y les mandaré las invitaciones tanto como a la Ale como a nuestro invitado. Hola Héctor, hola a todos los que se van conectando. Ahí está. Uy, Tienes que dar vuelta a la cámara. sí, ya, espérame que está. Uy, deja, espérame que no me deja. Espera. Mira, abajito de de la cámara, o sea, de tu visión, está Ujú. el micrófono, la cámara, las flechas para un lado y para el otro y unas estrellitas. Donde están las flechas Sí, puedes hacer ya, un ya, ya, cambio. ya, ya, ya. Es que no me dejaba. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Voy a esperar a que ingrese la Ale y empezamos. ¿Te parece muy bien? Perfecto. Ah, por ahí creo que ya va a ingresar. Ah, ya, pues ingresa Ale. Mira, aquí te mandan saludos desde Paraguay. Oh, bien, Nio. Un saludo especial para mi amigo Nio. También es el año pasado. Estuvimos en entrevista con él. Muy chévere. Un saludo, Nio. Ale, ¿estás? No te veo. Perfecto, te dejo ingresar. Déjame entrar. Oye, esto de la tecnología de repente nos pilla demasiado. Total. Sí, es una cuestión que nos rebasa muchas veces, pero pues hay que adoptarla también. Ya hace parte de la vida. Sí, hay que aceptarla y hay que modernizarnos de vez en cuando, ¿no? Total. Es- Eso sí es verdad. Hay que acoplarnos a lo que va surgiendo. Saludos a Mac- Saez. Como Macano. Y Macano, ¿cuál era Macano? Déjame entrar como Macano, dicen por ahí. Macano, Macano. Uy, debe ser que lo Ale, ingresé hace años porque no recuerdo. Ale, rechaza la invitación, te voy a enviar una invitación de nuevo. Sí,
sale y vuelve a entrar. Claro, para eso. Parece como si estuviera hablando solo. Y ahora sí. Ya, ahí parece que se está uniendo. Ok. Ay, de Oye, repente estas cosas me estresan. sí, Ale, es que Ale me estuvo comentando que por las lluvias allí, toda la cuestión también ha habido como complejidad con la cuestión de la conexión, de la conectividad, ha estado Es complicado. horrible. Ujú, sí. Bueno, ¿y cómo vas? ¿Cómo van tus cosas? ¿Bien? Muy bien, ¿y a ti cómo te ayuda? Bien, bien, gracias a Dios. Afortunadamente, pues con días un poco movidos por el trabajo, han habido proyectos que han salido, entonces, bien, bien, pero vamos bien, afortunadamente. Genial, Giovanni. Oye, Giovanni, ¿cómo está el clima allá? Está variable. Aquí en Bogotá está en cuanto a clima, la particularidad es que Pero está tiene muy la puesta variable. la cámara, por otra vez. Ah, mira ya. Ya, pero por lo menos ahora puedo entrar, así que voy a girar la cámara para que me puedan ver a mí, po. Hola, hola Ale, ¿Cómo ¿cómo están? vas? Bien, bien, al fin pude entrar, es que había Por estado fin. peleando acá con las Ajá. plataformas. Bueno, como yo te comentaba a ti, Giovanni, a veces pasa esto, pues como que uno entra, después sale, así que por eso también te pido que cuando lleguen los mensajes yo te los voy a estar leyendo de tal Ujú. forma que no se te vaya a salir el like, porque el otro día una de nuestras invitadas se fue como a leer los comentarios Ah, y sacó todo el ok. like. Ah, no, Ali, ya con la indicación ya no hay problema. ¿Cómo estás, Ale? Así que yo muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Eh, Bueno, primero que todo, tengo que dar algunos anuncios importantes, Giovanni, ujú. que son nuestros auspiciadores. Así que, bueno, aquí nos acompaña Agua Cúmulos, agua del aire, que nos mantiene siempre hidratados. Y también, ¿quién nos acompaña, Diego? Multitienda.streaming 2024, donde puedes contratar tus plataformas favoritas. Netflix, Amazon, Disney Plus, entre otras. Sí, así que, bueno, y darte la bienvenida primero que todo, Giovanni. Agradecerte porque hayas aceptado como nuestra invitación al programa, porque sabemos que igual te estás dando un tiempito para estar aquí con nosotros. Y siempre al comienzo pedimos que si pueden dar como su nombre, a qué se dedican para entrar en un contexto a todas las personas que nos están viendo. Y también si es que de dónde nos está acompañando, de qué país. Bueno, pues muchísimas gracias, querida Ale, a mi querido, a mi querido Diego también un saludo muy especial. A ustedes muchísimas gracias por esta invitación tan agradable, tan especial, por tenerme en cuenta, por valorar mi talento. Mi nombre es Giovanni Suárez, soy actor de doblaje de voces y también locutor comercial. Soy bogotano y llevo alrededor de 16 años dentro del medio del doblaje. Muy afortunado, muy feliz de dedicarme a lo que me gusta, que es todo lo que tiene que ver con el trabajo de la voz, principalmente toda esta experiencia maravillosa durante todos estos años en el doblaje de voces. Entonces, muy feliz de estar compartiendo aquí con ustedes. Un saludo muy especial para ustedes, para todos mis amigos de Chile y de todas las otras partes que nos estén viendo. Un saludo y un abrazo muy especial. Genial, genial. Bienvenido. Esperamos que la pases muy bien en el live, Giovanni. Gracias. Giovanni, Y cuéntanos, Diego, ¿dónde ¿cómo anda? Que no? no lo veo. Ah, No, ¿Ah? no, no vemos a Diego. ¿Dónde anda Diego? Que no lo veo. que a Yo sí te veo. veces pasa eso, como a veces pasa eso, Giovanni, que ves a uno y no ves al otro.
Ah, Pero no te preocupes que ok. cuando esté grabado arriba nos vemos las tres camaritas. Ah, perfecto. Ok. Bueno, Ujú. Giovanni, cuéntanos cómo fue cómo nace tu motivación para dedicarte a la locución y al doblaje. Y si tuviste el apoyo de tu familia al momento de decir, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a esto. Sí, mira, pues en lo que tiene que ver con el apoyo familiar siempre he estado ahí, mis papás siempre me han apoyado, mi familia siempre me ha apoyado para hacer lo que me haga feliz. Entonces ellos siempre, siempre han mostrado su apoyo en todo esto que tiene que ver con esta carrera hermosa del doblaje, de la locución. Bueno, cabe anotar que yo vengo de la locución, o sea, pasé de la locución, hice el paso de la locución al doblaje, precisamente porque inicialmente cuando estaba saliendo del colegio mi idea era dedicarme a ser locutor radial, locutor comercial y toda la cuestión. Pero en el camino fui conociendo también las otras áreas de la locución y específicamente el doblaje. Cuando yo estaba estudiando publicidad en el año 2006, estamos hablando, sí, de año 2006, estamos hablando de septiembre del 2006 más o menos, nuestro querido Fran Carreño, voz de Pinky en la serie Pinky Cerebro, y también un actor de doblaje venezolano muy querido, muy reconocido a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, por su empresa Voces de Marca, también pues por todos estos personajes que ha hecho para la Warner y otros personajes. Vino aquí a Bogotá a, a impartir un taller intensivo de doblaje y locución en una academia de actuación muy conocida y muy reconocida acá en Bogotá que se llama la Academia Charlotte. Entonces ese fue el punto de partida para yo enamorarme del doblaje. Yo empecé a conocer todas las facetas, las líneas del doblaje en la narración de documentales, ya la interpretación de personajes protagónicos en películas, en series, dibujos animados, entonces quedé flechado con el doblaje. Terminé mi carrera de publicidad en ese año, al siguiente año estudié locución y medios audiovisuales en una academia que se llamaba la Academia Arco, que pues, desafortunadamente ya no existe, y allí se fue cimentando muchísimo más ese amor por el doblaje y la formación en el doblaje. Mi maestro en ese momento, que se llamaba Oscar Gómez, que es un actor de doblaje muy conocido ya, él se encuentra radicado en Estados Unidos. Él fue mi segundo maestro de doblaje y él me dijo que él vio el potencial en las clases que yo tenía, específicamente en las clases de doblaje, y me decía que tenía madera para este ambiente, este escenario del doblaje, entonces que siguiera practicando, que me siguiera ejercitando, que siguiera mejorando. Y ya finalizando este taller, entonces él me contactó con la casa de doblaje Centauro para hacer el proceso de training y ahí empezó ya mi camino como tal de formación en el doblaje. Empecé a hacer mis primeros pinitos con los primeros personajes, personajes pequeñitos y ya después de un tiempo, cuando ya iba teniendo más fuerza, iba haciendo más personajes con los diferentes directores, me invitan a participar en el taller de doblaje de Centauro en el año 2008 que lo impartían en ese entonces Lucero Gómez y Raúl Gutiérrez, que desafortunadamente pues ya no están con nosotros. Dos glorias del doblaje, de la locución, de la actuación en Colombia, tanto en el cine, en la televisión, en el teatro, fueron parte fundamental de la historia de la actuación en Colombia, específicamente con el doblaje desde los inicios en el radioteatro, las radionovelas y toda esa cuestión. Entonces ahí me formé en el taller y alternando con las grabaciones y así fue también cimentándose y fortaleciéndose más mi camino en el doblaje. Unos años, un par de años después ya empecé a conocer las otras casas de doblaje, Provideo, BC Medios, AT Medios, NK Producciones y otras casas de doblaje y estudios independientes con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Entonces ahí se fue cimentando todo mi camino para llegar a darme a conocer en el medio del doblaje y pues ya ser, digamos que entre comillas, ser reconocido por los personajes que hemos tenido la dicha de interpretar en estos años. Claro, has tenido una muy larga trayectoria, la verdad, en el doblaje y todo eso. Has tenido hartos personajes. Y ahora Sí. vamos a adentrar un poco en esos personajes. Por ejemplo, ¿cómo fue para ti la experiencia de interpretar a Ron en Academia de Conejos? Fue maravillosa, ¿sabes? Porque Ron es un personaje que quiero mucho porque ha sido mi primer personaje de una película
en cine. Ujú. No había tenido antes pues la oportunidad de llegar ya a este punto. Entonces fue, a pesar de que Ron tuvo un par de escenas en la película, pero pues fue emocionante, pues tuvimos la oportunidad de algunos compañeros del elenco de la película y con el director de doblaje, con Daniel Blanco, a quien envío un abrazo muy especial. eh, Pudimos reunirnos para ir a ver la película y fue una experiencia muy bonita, muy especial, poder compartir experiencias, poder vernos y escucharnos en acción, a nuestros compañeros simultáneamente, pues tener esa dicha de escucharnos en pleno teatro de cine. Entonces es emocionante, la verdad que es emocionante. Creo que pude sentir un poco lo que sienten los grandes del doblaje que están acostumbrados a que sus personajes estén saliendo en diferentes producciones de cine, en cartelera, en las plataformas. Entonces fue una experiencia de verdad muy, muy bonita. Entonces, especialísimo, mi querido Ron. Total. Claro. ¿Te acuerdas un poco de la voz que la podrías hacer o no? ¿No te acuerdas? Sí, sí me acuerdo porque precisamente pues la película salió el año pasado, salió a inicios Ujú. del año pasado, como en febrero del año pasado. Entonces él hablaba así, como era un conejito pachoncito que hablaba así, hablaba con Max, que era el protagonista, y siempre lo alentaba para seguir adelante, y yo, y soy Ron. Entonces fue chéverísimo poder tener esa experiencia con Ron en Academia de Conejos, un reparto maravilloso, grandes compañeros. Esta película se dobló en la casa de doblaje de Provideo. Y como les comentaba, el director fue Daniel Blanco, que de verdad estimo muchísimo. Compartí muchísimos momentos con él, eh, tanto dentro y fuera del estudio, y es una excelente persona, excelente ser humano. Y todos mis compañeros, obviamente, también, con quienes a veces cuando nos cruzamos fuera de estudio, podemos compartir, intercambiar expresiones, impresiones sobre los trabajos que vamos haciendo. Entonces, muy chévere, muy, muy agradable esa experiencia. Qué hermoso, qué hermoso. Genial. Bueno, aquí yo voy a entrar en el área más dramática. ¿Cómo fue para Ajá. ti trabajar en la película Gritos? En Donde gritos. ahí, Bueno. ahí Ujú. doblaste a Duke en la Adobe. película Bueno, cinematográfica en la- del año 2004 más o menos, ¿no? ujú. Bueno, ahí tengo que contarles una anécdota porque tengo entendido que el grito creo que una versión, porque como es una franquicia y toda la cuestión, tengo entendido que en la casa de doblaje Centauro se dobló como tal una versión del grito que se dobló, pero yo particularmente participé fue más en un ejercicio de doblaje que realizó con muchísimo empeño un amigo que desafortunadamente por COVID nos abandonó hace ya un par de añitos. Se llamaba Andrés Rojas. Eh, Él fue un entusiasta del doblaje, de la actuación. Él se estaba formando, estaba terminando su carrera de actuación, y el anhelo de él siempre fue precisamente iniciar una carrera en el doblaje. Le gustaba muchísimo el doblaje. Él montó su propio estudio en casa, su propia empresa en el doblaje. Entonces, esta versión que hicimos con él del grito fue más un ejercicio con varios compañeros que ya llevábamos un tiempo en el doblaje. Yo tuve la oportunidad en este ejercicio de interpretar a Doc, que era, si no estoy mal, el novio de la protagonista, si no estoy mal. Sí. Em, entonces fue una experiencia agradable también porque ya llevaba yo un tiempito ya de hacer doblaje. Entonces fue interesante, y él se ponía la 10, la camiseta para todos sus proyectos, alcanzó a hacer algunos proyectos experimentales de doblaje. Entonces fue una experiencia muy bonita. Él tuvo un detalle muy lindo. A cada uno de los compañeros que le colaboramos en el proyecto, a casa de cada uno nos envió la película como tal, con el doblaje hecho por nosotros, y una carta muy especial de agradecimiento. Entonces, Andrés tenía esa particularidad que era muy detallista, era muy especial. Yo tuve la oportunidad, eh, como un año antes de que él falleciera, de que él partiera, tuve la oportunidad de estar en su casa en Cali, Valle del Cauca, aquí en Colombia.
y compartimos porque también hicimos otro proyecto experimental que él estaba haciendo y compartimos con él, con su mami, con parte de su familia, personas maravillosas. Fue una experiencia muy linda, muy especial y Andrés desafortunadamente pues el COVID no lo arrebató porque si no hubiera sido por eso tendríamos un talentazo del doblaje. Eh, Él hubiera llegado a hacer una carrera prominente, prometedora en el doblaje, entonces fue una tristeza cuando ya partió, pero sí, esa es la anécdota o el recuerdo bonito que nos queda del grito de los compañeros que participamos ahí, que nos dimos la oportunidad de trabajar con él en ese proyecto, entonces fue, digamos que hay sentimientos encontrados porque quedó muy lindo el proyecto como tal, el ejercicio, el experimento como tal fue muy especial, pero pues también es agridulce porque ya acordarlo o recordarlo, pues es un poco triste, pero bueno, siempre teniéndolo en el corazón y con los mejores recuerdos. Claro, claro, y eso es lo más importante. Y ahora que también tocaste ese punto de la pandemia y todo el tema, ¿cómo fue para ti el estar en pandemia, en lo laboral y también en lo personal? Porque como nos estabas contando esto de tu compañero que claro, que se lo arrebató la pandemia, entonces, ¿cómo lo viviste tú? ¿Y qué tan complejo fue también o cómo fue el acostumbrarse? Porque claro, antes ustedes iban como a los estudios a grabar el doblaje y ahora uno tiene que grabar, puede grabar desde otro lado de otro país mandando el audio. Ujú. Total. Bueno, en mi caso particular pues fue difícil, fue complicado porque en el momento de llegar la pandemia pues yo no había montado estudio en casa, cosa que sí antes de la pandemia hicieron muchos compañeros. Mm, Desafortunadamente pues yo no tenía equipos, no tenía home studio. Claro que también fue una decisión personal quedarme en casa. Afortunadamente pues tuve mucho el apoyo de mi papá en ese momento que me decía, no, usted no salga, yo lo ayudo con todos los gastos, o sea, con todo lo que usted responde en la casa, yo me encargo de todo eso, pero usted no salga. Entonces, estuve como 6 meses en casa, entonces fue muy complicado asumir como todo el proceso de la pandemia, la cuestión de que había mucha información por medio de las noticias. Entonces, hubo un punto en donde ya yo dije, no más noticias, no quiero ver más noticias porque ya quedaba uno pues traumado con tanta cuestión que decían del COVID, que esta cosa, que la otra. Eh, Aquí en Colombia particularmente, acá en Bogotá, en Cali y en otras ciudades, hubo un momento en donde se presentaron protestas, entonces eso fue una situación muy complicada a nivel nacional y a nivel mundial, obviamente. Entonces, pero bueno, la cuestión positiva es que me pude cuidar en casa, ya después de 6 meses más o menos, ya cuando ya empezaron a dar permisos para poder salir a trabajar, entonces ya ahí empecé a salir y a retomar otra vez de manera presencial las grabaciones en los estudios, pero sí fue muy complicado. Otra parte complicadísima es que varios compañeros nos dejaron. Va algunos compañeros por COVID, otros compañeros por otras dolencias, otras enfermedades, otras situaciones de salud también nos abandonaron. No pudimos despedirlos, incluidos mis maestros de doblaje, como les comentaba, Lutero Gómez y Raúl Gutiérrez. En tiempo de pandemia ellos fallecieron y no pudimos despedirnos de ellos como hubiéramos querido. Otros compañeros como Wolfgang Galindo, Orlando Arenas, fallecieron por COVID, ellos sí fallecieron por COVID, entonces fue muy dura esa situación. Otros compañeros, José Manuel Cantor, gran actor de doblaje, un monstruo del doblaje, maravilloso ser humano, maravilloso profesional en la actuación del doblaje, del cine, del teatro, la televisión, también nos abandonó. Claro que él fue por otras situaciones, pero también en ese tiempo nos abandonó. Elmer Madera, otro compañero de doblaje muy querido, muy especial, pues también nos abandonó en esos tiempos de pandemia. Entonces, fue una cuestión en donde se unieron muchas cosas diversas, complicadas, complejas, como la partida de los seres queridos, tener que estar encerrados, eh, cuando estábamos a la espera de la cuestión de las vacunas, pues fue un momento muy difícil porque nos sentíamos, creo que todos nos sentíamos a la deriva, entonces
fue un momento complejo, pero bueno, afortunadamente pues aquí estamos y seguimos para adelante. Así es. Exacto, que para atrás no curve. Yo creo que, Total, total. yo creo que la vida continúa y hay que seguir para adelante. Yo siento de que la pandemia hizo un cambio bien especial a todos. Nos tomó a todos de sorpresa, tanto como a la locución, a los actores y actrices, etcétera. Y nos sirvió como para reflexionar y para vivir en familia. Yo creo. Total, totalmente de acuerdo. Sí, Ujú. Giovanni, sí, total. ahora vamos a cambiar un poco el tema. Ok. Si yo te digo la hermandad, ¿cómo fue para ti doblar a Lou Taylor en el personaje de Kevin? Cuéntanos cómo llegaste a ese proyecto. La hermandad, uy, recuérdame más o menos cómo era el contexto, porque es que son tantos años y tantos personajes. Este me suena, pero este no recuerdo bien el contexto de la hermandad. Era un grupo de jóvenes Ujú. estadounidenses que... ¿Te acuerdas? No recuerdo, sí me suena mucho el nombre de la hermandad, pero no recuerdo bien como el personaje y como el contexto de la serie, porque es que son, pues he hecho tantos personajes en estos años que a veces uno se le olvidan Sí, algunos, sí, suele se le olvidan pasar algunos, porque, pero claro. Bueno, será sí, pues, porque a veces a uno se le olvida, es que con tanta trayectoria es como obvio quizás que se olvide uno que otro, sí. pero ¿te acuerdas, por ejemplo, de haber doblado a Rai en Tai Chi Chaser? Uy, sí, total, Tai Chi ¿Y cómo fue esa Chasers, experiencia? súper, súper. A mí siempre que tengo la oportunidad de hacer este tipo de personajes de anime o dibujos animados, uno se libera un poco, ¿saben? Uno se libera un poco en el sentido de que es un poco más relajado. De pronto el contexto no es tan dramático como tan dramático como otros géneros eh, que uno por lo general interpreta. Más relajado, uno puede crear muchísimo más, no tiene un peso, una carga dramática tan fuerte como las películas o las series. Claro que obviamente siempre tiene que uno tener, eso, lo que sí exige es mucha energía, sí, no se pierde tampoco la cuestión del nivel de interpretación porque hay unos personajes animados que exigen mucho, pero fue una experiencia muy chévere, me gustó muchísimo doblar este personaje, interpretar este personaje, porque pues me hacía recordar también como mis épocas como de preadolescente, de niño, en fin, entonces, y tener que hacer la voz arriba, y él también, eso que era como muy guerrerito, era, te arrepentirás de lo que estás haciendo, Taichi Chasers, no sé qué. Entonces volver como a esas cosas de los niños preadolescentes y toda esa cuestión, me gusta mucho, me gusta mucho. Y volviendo un poco, retrocediendo un poco para no dejar como en el vacío la cuestión de la hermandad, yo sí les digo algo, independientemente del género que sea o el personaje que sea, los actores de doblaje siempre estamos dispuestos a dejar alma, corazón y vida en la cabina de grabación con el personaje que estemos haciendo, independientemente de si es un dibujo animado como Ray de Tai Chi Chasers, o si es el personaje de la Hermandad, o si es el personaje de Scream, la serie, o si es el personaje de una comedia, o en fin, o si es la narración de un documental, o si es, por ejemplo, suele pasar que cuando hacemos personajes pequeños, el repartidor de pizza uno, tienes que hacerlo con la misma fuerza, con la misma, mejor dicho, con todo el amor del mundo, como si haces un protagonista de una serie o de una película. Entonces, siempre nosotros tenemos que estar dispuestos a dar el 100% en corazón, en voz, en interpretación, en meternos en el personaje. Mira, yo tengo una consigna y eso creo que lo tenemos todos los actores y las actrices de doblaje. Cuando tú entras a la cabina de grabación, cuando tú pones un pie en el estudio de grabación, en la cabina de grabación, tú ya dejas de ser Alexandra o dejas de ser Diego. Tú pasas a ser tal personaje y te conviertes en ese personaje y mientras que tú lo estés interpretando y lo estés haciendo,
vas a ser él o vas a ser ella. Después de que tú sales de la cabina de grabación, tú ya vuelves otra vez a ser Giovanni Suárez, Alexandra, Diego, volvemos a nuestra vida normal. Pero mientras estamos en esa cabina de grabación, nos la jugamos toda por ser ese personaje para el que casteamos o el que nos dieron ya por derecha, como decimos aquí en Colombia, que ya de una nos lo dieron. Entonces, siempre uno tiene que darla toda independientemente del personaje que sea. Y creo que es como todo en la vida, uno tiene que darla toda en su trabajo, con su familia, con sus amigos, en lo que hace. Hay que dejar alma, vida y corazón para pues no arrepentirse de nada en esta vida, definitivamente, y para disfrutarse la vida también. Claro. Oye, antes de que Diego siga con la siguiente pregunta, porque quiero hacer una consulta que es como, eh, porque la vi y fue como, ahora justo la nombraste, así que no quiero dejarla pasar, que es sobre Scream, porque tú estuviste en la temporada 2 parece, ¿o no? Eras Sí, ahí Jake Jake Fitzgerald. 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 Jake Qué tal Fitzgerald. esa experiencia? Porque es de terror, ¿cómo lo haces como para poder también entrar a esos papeles para que no sea como sobreactuado? Y aparte que Scream es como una, una serie que ha sido harto vista, como furor. Lo que pasa es que Scream, la serie, por ejemplo, las temporadas, no sé cuántas temporadas se hicieron al fin en Netflix, pero lo que pasa es que está basada en la película, en la saga de las películas Scream como tal. Ujú. Esta, creo que fueron como 2 o 3 partes. Hasta tuvieron parodia. Claro. Entonces, es una franquicia, la franquicia Scream es muy, muy, muy conocida. Para mí, interpretar a Jake fue un reto porque, y como lo acaban de mencionar, ya al ser un género, el género de terror es denso, el género de terror es pesado en el sentido de que tiene una carga interpretativa fuerte porque en una escena que supuestamente están las cosas como muy tranquilas, muy en calma, en cualquier momento puede haber un detonante que cambia todo el contexto de la escena, que cambia todo el contexto y el contenido de la historia, de la trama como tal, y también que cambia el contexto del personaje. Puede estar uno como siendo un personaje muy tranquilo, pero le pasa algo eh, que le cambia totalmente su forma de ser, su percepción de lo que está pasando alrededor. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jake Fitzgerald, fue un reto porque habían escenas exigentes de mucha adrenalina. Entonces uno tiene, como actor de doblaje, uno tiene que meterse en el papel de que a uno es el que le está pasando eso, que a uno es el que están a punto de matarlo o de hacerle algún daño, en fin. Y recuerdo mucho la escena ya en donde al pobre Jake lo matan. Esa escena es tremenda porque me tocó gritar muchísimo porque la escena, no sé, para los que hayan visto la temporada, esa muerte de Jake fue tremenda porque el hombre, el malhechor, el maloso de la película, lo tiene amarrado de pies y juega con él y es como una, ¿cómo te digo yo? Es como una dicha maléfica que él tiene de tener a su presa, a su víctima ahí a merced de que ya va a acabar con su vida. Y pues yo tengo que hacer lo que está haciendo el personaje en ese momento, que es desesperarse porque lo van a matar. Entonces, este Scream, este tipo, el malhechor, no sé cómo llamarlo, ya llega a un punto en donde ya lo va a matar y tiene como una guadaña, un hacha, y lo va a partir en dos. Entonces, y ya el momento en donde ya me va a matar, ¡ah! No sé qué, yo tengo que, ¡maldito! ¡Ah, vete al diablo! ¡Vete al diablo, maldito! ¡Vete al diablo! ¡Ah! ¡Ah! Y empezar a gritar y a desesperarse como si literalmente me fueran a matar. Y tú, cuando ya el tipo ya me parte en dos, pues ahí ya nada que hacer. Pero es utilizar como que tú como actriz de doblaje o actor de doblaje utilices todas las herramientas interpretativas que tengas, que hayas aprendido para generarte a ti mismo esos sentimientos, esa angustia, esa zozobra, esa desesperación de que te van a matar, de que ya no hay nada que hacer. Entonces, y llegar al punto y cruzar la línea si es necesario para que se sienta natural la interpretación, no que se sienta, oh, no, me van a matar, ay, qué cosas, bueno, chao. Entonces, no, maldito, no me puedes, no, déjame en paz, no sé qué, sácame de aquí, suéltame. Entonces es meterse en toda esa cuestión, en esa carga interpretativa, para que el público
que está viendo y que está escuchando la serie, pues que la sienta de verdad. Entonces fue una experiencia tremenda. A mí me gustan mucho esos personajes en los que me retan, que tengan cambios trascendentales dentro de la historia, dentro de la trama, o que el mismo personaje, por ejemplo, si empieza siendo un personaje muy blanco, muy tranquilo, llegue a un punto en donde cambia totalmente y que se vuelva bipolar o que tenga un trastorno psicológico, pues eso me gusta mucho, me fascina porque es el punto en donde uno se reta también como actor de doblaje y demuestre uno de lo que está hecho, qué es lo que puede hacer ante un personaje tan complejo como estos. Claro, qué complejo Ahora, igual. retomando un poco, Giovanni, ¿qué crees tú que es más complicado para ti? ¿Doblar anime, documentales, terror o dibujos animados? Pues mira, yo les cuento que cada género tiene su nivel de complejidad. Lo que pasa, por ejemplo, en el caso particular del anime es que es muy complejo por el idioma como tal. El idioma de los asiáticos en sí, el chino, el japonés, el mandarín, el tailandés, como sea, es un idioma muy complejo, porque ellos por lo general, en términos generales, para decirte un gracias, dicen como tres o cuatro cosas. Y pues resulta que está diciendo gracias. Entonces, la cuestión de adaptar el texto, la cuestión de adaptar también la interpretación, el lip sync y toda la cuestión, para que case con la interpretación, para que case con el contenido y que la traducción, la interpretación, el doblaje no se desfasen del contenido de lo que se está presentando en dicha escena o en dicho formato, es un poco complejo, pero pues se puede lograr desde que uno le mete pues la ficha, pues como decimos aquí en Colombia, meter la ficha es darla toda, dar el máximo esfuerzo para que la interpretación sea genuina, natural en la medida de lo posible. Y pues obviamente pues también nosotros dependemos mucho de nuestro equipo de trabajo, que es el director de doblaje, el ingeniero de sonido. Entonces, cuando hay una empatía dentro de los tres, se genera algo muy mágico, se genera algo muy especial que permite que esas cosas complejas sean más llevaderas. Porque si tú tienes un buen director de doblaje, tienes un buen ingeniero de sonido y un buen actor de doblaje, pues se va a lograr un complemento muy especial que va a generar unas interpretaciones fluidas, naturales, creíbles, que la gente se enganche cuando esté escuchando y cuando esté viendo determinada producción. Entonces eso es muy importante también para lograr enfrentar estos niveles de complejidad que tiene el anime, que tiene el terror, que tiene la comedia, que tiene la acción, porque todos los géneros, cada uno tiene su nivel propio de complejidad. Claro, claro, claro. ¿Nos podrías contar, por ejemplo, cómo fue tu experiencia también doblando al personaje de Yang Jisoo en Cazadores en Tierra Inhóspita? ¡Wow! Hóspita. Sí, Cazadores en Tierra Inhóspita, eso lo hicimos este año, no, el año pasado hicimos el doblaje para esta serie. Es una de esas series del boom asiático, de las series de China, o bueno, en fin, eh, fue genial. Esta serie de Cazadores de Tierra Inhóspita se hizo el doblaje en la casa de doblaje Centauro. Mi directora de doblaje fue Ani Sánchez y mi Ujú. ingeniero de sonido fue Diego Toro, que creo que por ahí se conectó. Un saludo y un abrazo muy especial para Diego. Yo le digo el Toro del doblaje por su apellido, pero también es muy, 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 muy bueno en su trabajo, excelente, una gran persona. Ani también pues tiene mucha experiencia en cuanto a doblaje, en cuanto a cine, teatro, televisión, en fin. Entonces fue una experiencia maravillosa porque fue la primera experiencia que tuve con Ani como directora de doblaje. Con Dieguito pues ya veníamos trabajando en otras producciones, pero era la primera vez que trabajaba con Ani y fue maravilloso. La forma de dirigir de ella fue maravillosa en el sentido de que me hizo sentir muy cómodo para crear la voz del personaje, porque este doctor Jinsu, bueno, sí era como Jinsu, tenía Sí, como como Jin alrededor Yang de o algo como así. Jinsu, algo así. El hombre
pues el contexto es un médico, pero que también hacía como mucha experimentación con la parte humana. Tenía como, empezó como muy normal, el médico brillante que atiende a sus pacientes, toda la cuestión, pero dentro de la trama de Cazadores de Tierra Inhóspita, como se generaban como una especie de virus, entonces ya empezó a volverse complejo por la aparición del virus ante la comunidad. Entonces, y el meterme en la piel de este personaje fue maravilloso porque fue, como les decía, fue empezando como un personaje muy tranquilo, el médico que atendía a la comunidad, toda la cuestión, pero a medida que va transcurriendo la serie, él va mostrando su lado oscuro, él va mostrando su lado más siniestro porque él también queda contagiado del virus. Él en su laboratorio, creo que tenía a la hija, él la tenía como congelada, bueno, o alguna cosa así, o sea, un raye psicológico también tenaz, y ver cómo el cambio que él tiene al transcurso de la serie, ese cambio psicológico, esa bipolaridad, porque les comentaba, fue maravillosa para mí porque fue un reto para hacerlo, porque habían escenas en donde él tenía que gritar, en donde él tenía que pelear con toda la comunidad, porque lo iban a linchar, porque le estaban echando de la culpa de que por él también se estaba generando ese virus dentro de la comunidad. Entonces fue una experiencia ardua, siempre duramos un buen tiempito, casi se puede decir que casi toda la mañana y casi toda una tarde haciendo este personaje, pero fue el disfrute también, por ejemplo, con Ani y con Dieguito, que nos disfrutábamos porque todo le aportábamos al personaje. Yo obviamente me guiaba por las indicaciones de Ani, las indicaciones de Dieguito en cuanto a la proyección de la voz, en cuanto a la interpretación. No, métele un poquito más, no, aquí no, espérame que aquí está como muy saturado, no, bájale un poquito más. No, aquí sí métele más entusiasmo porque el tipo está en el consultorio y tal, y esta cuestión, y le están disparando, y bueno, porque había muchas escenas complejas en donde él se enfrentaba a situaciones extremas, que estaba el ejército también rodeándolos y toda esta cuestión de disparos, y bueno, en fin, se presentan muchas situaciones que podrán apreciar en la serie cuando la puedan disfrutar en Netflix también, que está ya toda la serie ahí. Entonces, maravilloso. Fue una experiencia. Ese ha sido de los personajes más ricos, más deliciosos que yo me he disfrutado en cuanto a exigencia interpretativa. Lo disfruté muchísimo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Total, Giovanni, fue ¿cuál maravilloso. crees tú que es el personaje que más has amado en toda tu carrera y el personaje que más te ha costado a lo largo de tu carrera? Empecemos por bueno, uno que me costó un poco, me costó mucho, que fue cuando ya llevaba un par de añitos, fue un personaje que hice en la casa Provideo, eh, la película se llamaba Born Bad. Ay, se me olvida en este momento el nombre del personaje como tal, pero fue muy complejo porque el tipo era un chico que él era drogadicto, era alcohólico, era líder de una banda de ladrones. Entonces, ¿cómo era el modus operandi de ellos? Él, como era así muy galán, de todas maneras, él conquistaba a las chicas, se mostraba muy amable, el chico muy buena gente, cuando por ejemplo ya era novio de la chica, entonces ella lo llevaba a su casa, lo presentaba ante su familia, muy amable, muy gentil, toda la cuestión, pero cuando el tipo ya tenía la confianza de toda la familia, el tipo se metía con los secuaces, robaba a la gente pues en la casa, robaba la casa, a la chica pues tenía relaciones con ella, y después de tener relaciones con ella lo que hacía era matarla y después la enterraba, la llevaba por allá a la montaña y la enterraba. Entonces era un raye psicológico del tipo, esa dualidad que él tenía y la mostraba en toda la película. Entonces fue complejo. Ahí pues yo ya llevaba un par de años haciendo doblaje, llevaba unos 2 o 3 años que ya llevaba haciendo doblaje, pero fue muy complejo. Entonces con la directora en ese momento fue Carmen Rosa Franco, a quien también envío un saludo muy especial, pero nos costó muchísimo porque tenía muchísimo texto, porque el tipo hablaba prácticamente desde que iniciaba la película hasta que terminaba. Y como protagonista, pues obviamente tenía que ser así, pero fue muy complejo de hacer. Fue muy complicado, yo quedé supremamente agotado con ese personaje, pero bueno, en medio de todo, pues con la satisfacción de que se logró,
se logró interpretar a todo el personaje y pues el doblaje quedó muy chévere. Y respecto al personaje que más quiero, es que son muchísimos personajes, son muchos personajes los que me he disfrutado, pero uno de los abanderados de los últimos años es un personaje que se llama Jan Juno de la serie Vincenzo, de donde ¿Ya? otra de estas series asiáticas de Netflix. Entonces me gustó muchísimo porque era el antagonista de la serie. Se llamaba Jan Juno y a él es al que particularmente me refiero con la cuestión de que un personaje blanco cambia ya a ser un personaje negro, que muestra esa dualidad de que empieza siendo un personaje muy tranquilo, muy buena gente, pero en el transcurso de la serie va mostrando su verdadera faceta, su verdadera cara. Entonces, para mí, yo lo nombro siempre como un Joker asiático porque el tipo tenía unos rayes psicológicos tenaces y mandaba a matar gente y tenía sus secuaces que eran su hermano y la secretaria de él en la empresa que él tenía. Entonces, eso fue, y que le trataba de hacer la vida imposible al protagonista, a Vincenzo Casano. Entonces, y él gritaba en cualquier momento, estaba muy tranquilo, y, ¡ah! No sé qué, voy a acabar contigo, ¡ah, maldito! ¡Ah, voy a acabar contigo, maldito Vincenzo Casano! ¡Ah! No sé qué. Entonces, ese tipo de personajes, como les comentaba, me gustan. Esos son los retos que me gustan muchísimo, pero hay muchísimos personajes. El año pasado tuve la oportunidad de hacer, bueno, este sí fue más relajadito, pero pude hacer a uno de los jueces de un programa, un programa que hicieron de Lego, un concurso de Lego que se llamaba Lego Masters. Ujú. Entonces era competencia por equipos de los creadores, de los hacedores que llamaban, algo así, de figuras Lego, pero no solo eran figuras Lego como tal, sino eran los escenarios de las figuras. Entonces ahí hice a Jamie, que era uno de los jueces. Entonces fue un personaje que me disfruté mucho por la dinámica del concurso. Entonces, también ese me gustó muchísimo. También me gustó muchísimo hacerlo. El año pasado tuve la oportunidad de hacer también varios personajes que me gustaron mucho. Por ejemplo, hay una serie que se llama Alquimia de Almas, donde pude hacer a uno de los maestros, así Kung Fu, que se llamaba el Maestro Lee. Esta serie tenía una temática muy chévere que era como de maestros del Kung Fu como malvados también que le robaban el alma a otros personajes. Entonces fue una serie muy linda, muy bien hecha, muy bonita. O sea, lo que dicen fotografía, dirección, las interpretaciones, los actores y todo. Ese personaje del maestro Lee de Alquimia de Almas también fue muy agradable de hacer. Y muchos, hay muchos personajes, uy, en series animadas, de películas, de todo, que wow, que los tengo siempre en el recuerdo y en la retina, pues en la memoria, porque son maravillosos, fueron maravillosos de interpretar. Me imagino, qué hermoso igual que ames tanto lo que haces. Y como amas tanto lo que haces, me gustaría preguntarte cuál es tu consejo para los actores o actrices que se quieran dedicar al doblaje. Total. Bueno, inicialmente, palabra clave, actor o actriz. Yo tengo que confesarles algo, llevo 16 años haciendo doblaje y estoy muy feliz de hacerlo, me enorgullece hacerlo. Tengo que confesar que no soy actor profesional como tal, porque como les comentaba, yo vengo de la locución, yo pasé de la locución al doblaje con todo este proceso que les conté que tuve, pero respeto mucho el oficio del actor, el oficio de la actriz, porque el doblaje es una derivación de la actuación. Ujú. Muchas personas pensarían que el doblaje también viene a ser una derivación de la locución porque se realiza en un estudio de grabación, ante micrófono, toda la cuestión. Es similar como se hacen las locuciones comerciales, como se hacen los audiolibros, como se hacen las diferentes líneas o campos de acción del trabajo de la voz. Pero el doblaje es una vertiente como tal de la actuación. ¿Por qué? Porque tú como actor de doblaje necesitas tener todas las herramientas interpretativas que obtiene un actor o una actriz en su formación en la academia. La formación en el manejo corporal escénico en teatro, la formación ante cámara para una serie, una producción de televisión o de cine, en fin, todas las herramientas y toda la formación que recibe un actor o una actriz en la academia son indispensables para que tú puedas ser una actriz o puedas ser un actor de doblaje, porque necesitas todas esas herramientas interpretativas para poder asimilar las emociones de tu personaje. Si no, tú no tienes las herramientas y los elementos para generarte a ti el llanto, para generarte a ti mismo, a ti misma la risa, la melancolía,
la tristeza, que está interpretando un personaje. Entonces tu doblaje no va a ser original, no se va a oír natural, no se va a oír creíble. Entonces yo siempre aconsejo que primordialmente quien quiera dedicarse al doblaje primero tiene que formarse como actor o como actriz de doblaje para tener todas estas herramientas y esta formación interpretativa que es vital. Alternar la formación del doblaje si es posible con la formación vocal, el manejo de la voz, el manejo de la respiración, el manejo de la dicción, el manejo de la vocalización. Todo esto es muy importante para llegar a ser un actor de doblaje, una actriz de doblaje integral. Entonces, la formación es vital. Cuando tú ya te formas como actriz, como actor, cuando tú ya tienes también puedes adquirir una formación vocal en diferentes academias, institutos que se especializan en la formación, en la educación de la voz, ya te puedes enfrentar al reto del doblaje como tal. Pero si no tienes esas herramientas interpretativas, te vas a bloquear, no vas a poder dar con un personaje específico, no vas a poder jugar con tu propia voz, que eso te lo permite también la formación del actor, o sea, en cuanto a la formación y la utilización de tu cuerpo, de tu corporalidad, por ejemplo, también saber jugar con tus tonos propios. ¿A qué me refiero con tus tonos propios? Tú, Alexa, tú, Diego, yo, todos tenemos un tono de voz específico. Dentro de ese tono de voz específico tenemos tres rangos vocales con los que podemos jugar. Tenemos nuestros tonos altos, nuestros tonos medios, nuestros tonos bajos. Entonces, en mi tono alto, yo puedo llegar arriba, puedo hacer cosas así de este estilo, o puedo caracterizar o jugar con personajes porque llego a mi tono. Pero cuando estoy en mi tono normal, en mi tono medio, estoy hablando como yo hablo, pero eso se lo imprimo a mis personajes, a los galanes, a los tales, o puedo bajar, puedo jugar con con mi tono bajo, con mi tono grave, el tono grave que yo más, a donde lo pueda bajar, sin dañarme la voz. Porque muchas veces suele pasar que hay gente que se exige mucho, se sobreexige, sobremodula o trata de caracterizar, pero hasta el punto de rasgarse la voz o de afectarse la voz, y esa no es la idea. La idea es que tú experimentes tus rangos vocales dentro de lo que tú puedes trabajar, dentro de lo que tú puedes hacer, lo que da tu voz. Y eso también lo va dando el ejercicio del doblaje. Con la práctica, con la cotidianidad de las grabaciones, tu voz, tu aparato fonador, tu aparato vocal, tu aparato respiratorio, tu corporalidad se van complementando para que tú puedas ambientarte en esa ejecución y dirigir toda tu corporalidad, tu parte vocal a la ejecución del doblaje. Pero eso se hace con una formación específica. Hay muchas personas que participan de talleres que dictan diferentes compañeros, tanto aquí en Colombia como en otros países, que eso es muy loable y eso es válido. ¿Por qué? Porque es la experimentación, es ir a probar, a probarse uno mismo, si uno siente que tiene el talento, si uno siente que tiene el don, para crear voces, para interpretar un personajes específicos. Entonces, pues, meterse en esa experimentación, en esa exploración de la voz, pero es muy importante también tener esta formación, específicamente para el doblaje, como les reitero, es formarse como actriz, formarse como actor, que si tú por cuestión de tiempo, por cuestión del trabajo en el que estás en este momento, por cuestiones económicas o lo que sea, no puedes hacer una carrera actoral una formación actoral completa, bueno, busca alternativas, talleres de actuación, talleres de técnicas de actuación como el clown, teatro, manejo corporal y escénico también enfocado también con el teatro o diferentes áreas de la actuación, porque son herramientas que te van a servir para soltarte, para desenvolverte, para también llegar a improvisación, que son herramientas que también necesitamos dentro del doblaje en determinados momentos. Entonces, la formación es importante. Ya después de que tienes la formación, ya puedes ya enfrentarte a casting, ir a las casas de doblaje en tu país y pues buscar obviamente pues la oportunidad. Obviamente pues lo que pasa con las casas de doblaje en los diferentes países pues la dinámica es diferente. El movimiento en el doblaje puede ser diferente en México al movimiento de doblaje en Colombia, al movimiento de doblaje en Ecuador, al movimiento de doblaje en Chile, en Venezuela, Argentina, en fin. Pero entonces lo importante ante todo es la formación, porque es que, mira, yo te digo, yo
respeto mucho la labor y el oficio del actor y de la actriz. Merecen muchísimo el respeto. Entonces, eso, precisamente si tú quieres hacer doblaje, ese respeto está implícito en que te formes como un actor profesional para poder enfrentarte y poder ofrecerle a tus personajes, a los personajes que te ganas en casting o a los personajes a los que quieres llegar, pues los personajes merecen ese respeto de que tú te formes para llegar a hacerlos, para tú llegar a llorar como llora tu personaje, a reír como ríe tu personaje, a pelear y a combatir como pelea tu personaje. Entonces, eso es importante también. Entonces, si uno siente que tiene el talento, pues hay que educar ese talento, hay que formarlo también y fortalecerlo con la academia. Entonces, es importante para llegar a ese punto ya clave, a ese punto máximo ya de hacer doblaje. Ujú. Genial, genial. Giovanni, te quiero contar, no te quiero contar, sino cuéntanos tú cómo fue tu experiencia en el proyecto animado Galactic Football. Wow, Galactic ¿Cómo Football. llegaste a ese proyecto? Porque ahora estamos tocando fútbol y lo que se está Ajá. viviendo hoy en día a nivel mundial. Entonces, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Maravilloso, uno de los personajes que más quiero, D-Jock, se llamaba mi personaje en Galactic Football, era el capitán del equipo de fútbol protagonista de la serie, que era el equipo de los Chicos Nieve. Entonces, eh, la, eh, la, la serie como tal tenía un atractivo y es que los personajes y los escenarios tenían una combinación entre el 2D y el 3D. Entonces, creo que era la casa productora de esa serie, creo que es europea, de Francia, bueno, alguna cosa así. Tengo entendido que Galactic Football fue doblado tanto acá en Colombia, lo doblamos aquí en Colombia en la casa de doblaje Centauro, y si no estoy mal, creo que también fue doblado en Argentina, porque yo creo que alcancé a escuchar, cuando estaba en auge la serie, yo alcancé a ver unos capítulos que estaban que tenían el doblaje argentino, si no estoy mal, y muy bueno también. Esta serie la dirigió Carlos Parra, un gran director de doblaje de la casa de Centauro. Desafortunadamente él nos dejó el año pasado en diciembre, pero pues a Carlos y tengo precisamente recuerdos muy bonitos de Galactic Football porque hace parte de mi proceso y de mi historia con Carlos Parra en el doblaje. Yo a Carlos le debo muchísimo como actor de doblaje porque gracias a él yo formé un carácter y formé una exigencia, yo mismo me formé una exigencia actoral interpretativa de alto nivel porque él era muy exigente. Tenía un carácter fuerte, pero asimismo su trabajo como director era de gran nivel, de primer nivel, porque él si él sincera, miren que él sin ser actor como tal, sin ser actor profesional, porque ustedes saben que dentro del en medio de los directores de doblaje tenemos los directores que son actores profesionales y los directores que son más técnicos, que no son actores profesionales, pero que tienen la experticia o que tienen el tiempo de experiencia, que tienen 10 20 30 40 años haciendo dirección de doblaje, entonces pues ahí ya obviamente ya tienen un trasegar y una experiencia importante. Entonces Carlos, a pesar de no ser actor profesional, él se formó desde la parte técnica, desde la parte de producción de doblaje, ya después pasó ya a ser un director de doblaje durante muchos años y la consigna de él era exigencia, excelencia, calidad. Nos exigía, nos exigía, nos exigía hasta el punto de llegar a la excelencia con los personajes. Eso sí tengo que decirlo, él le debo muchísimo porque con él tuve la experiencia de hacer Galactic Football y con él hicimos un DJ, un personaje muy bonito, muy especial. Cada vez que íbamos, eso fue una serie como alrededor de 26 capítulos y cada capítulo, cada vez que íbamos avanzando en cada capítulo, el personaje, o sea, él con todos los personajes los iba dejando finitos, los iba dejando en su punto máximo, pero particularmente en mi caso con DJ, cada capítulo iba mejorando el personaje, se iba sintiendo más interpretado, más natural, más complementado con la historia. Entonces y por lo que les comentaba, el desarrollo de los personajes de los escenarios era muy atractivo y más porque era así ese fútbol tecnológico en plena galaxia
la cancha de fútbol toda tridimensional, con unos colores fantásticos, los personajes maravillosos, tanto los personajes del equipo de los Chicos Nieve como los equipos contrincantes eran maravillosos. Entonces fue una experiencia muy linda el hacer a D-Jock y lo tengo como uno de mis personajes favoritos porque me lo disfruté muchísimo. Muchísimo me disfruté ese personaje. Wow, qué bueno, qué buenísima. Oye, tengo que comentarles que ya estamos casi por llegar al final de este live, pero todavía quedan un par de preguntas y también las preguntas de fuego, como le dice el Diego. Y antes de eso también te quiero decir dónde va a estar el live. ¿Dónde va a estar el live, Diego? Va a estar en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. Ahí está. Sí. Perfecto. Así que eso, y bueno, vamos con la pregunta de, ¿tú participaste en Orphan Black? Uy, sí, Porque también. ahí hiciste varias voces, como que no fue solo una voz, o sea, hacías de Seth, de Ajá. Parson, Este, Rudy, sí, Stein Miller, Miller. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque son varias voces, entonces es como wow. total. Mira que esa experiencia también la tuve con Carlos Parra, él me dirigió en esta serie. La anécdota con esta serie fue la siguiente. Yo fui convocado para ser uno de los personajes en Orphan Black, pero yo empecé con un personaje que al principio supuestamente era un personaje pequeño, solo aparecía en unos capítulos, que era Mark. Entonces él Ujú. aparecía en uno que otro capítulo y toda la cuestión. Resulta que la temática de Orphan Black era que a cada personaje le aparecían 3 o 4 clones. Entonces, esa era la particularidad de Orphan Black. Entonces, tiempo después de que yo ya había hecho ese personajito de Mark en alguno que otro capítulo, me convocan otra vez, me llaman otra vez, me hacen llamado para grabar Orphan Black y Carlos me habla y me dice, Joa, tenemos una cuestión. Se te creció el enano, me dijo así, porque resulta que a tu personaje le van a salir, creo que eran como 3 clones, eran Sí. 3 clones, me dijo. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con cada uno de los personajes y vamos a lograr que cada personaje, a pesar de ser interpretado por el mismo actor, tenga una diferencia específica. Entonces, Mark era el galán, Aira, que era otro, y creo que eran como 4 porque eran Mark, Aira, Mark era el galán, Aira era un médico elitista, así, pues, mejor dicho, de la cumbre, pues, de los más así, que hablaba así siempre muy refinado, él era muy refinado, era muy, eh, reconocimos a Sara en no sé qué cosa y hablaba muy estilizado el hombre. Entonces estaba Aira, estaba Miller, que creo que Miller era pues un Sí, militar. Mm, entonces él sí era pues con una voz ya más fuerte, más de carácter fuerte, por su misma condición de militar. Había otro personaje que no recuerdo cuál el nombre Rudy, de ese clon. Creo que uno que Rudy, tenía como un Rudy, creo que era el que tenía como un raye psicológico que sí, estaba en un sanatorio. Entonces era pasar del Mark Galán y y del Mark Galán o del Aira médico elitista o de Miller que era un militar, pasar a Rudy que era un man con un raye psicológico tremendo que estaba en un sanatorio. Entonces ya tenía que ir generando esas diferentes, ¿cómo te digo yo? Ese diferente estilo o esa diferente forma de ser de cada personaje. Esa diferente, ¿cómo se dice? Mm, Sí, no, dejémoslo en forma de ser de cada uno. La claro. forma de ser de cada personaje pues era muy diferente. Y de hecho Entonces, ese era el eran reto. más, eran más porque estaba Seth y estaba Parson. Exacto, Wow. exacto. Entonces, era lograr, pues imagínate, era lograr con el mismo actor, que de por sí el actor lo logró porque hizo sus 4 personajes diferentes siendo el mismo, con la misma cara, pues. Y en mi caso, pues con la misma voz,
lograr que se oyeran diferente a pesar de ser con la misma voz. Entonces, darle tintes, por ejemplo, un Naira elitista, un Mark Galán, un Rudy rayado psicológicamente, un Miller militar. Entonces, generar esas personalidades diferentes. Entonces, ese fue el gran reto de Orphan Black. Entonces, pero fue muy especial hacer esta combinación de personajes con una misma voz y con un mismo actor. Esos son los retos que a mí me gustan en el doblaje. Soy un artista de retos. Qué hermoso. Sí, así nos damos cuenta que tu trayectoria ha sido como en base a muchos retos. Sí, total, Ya, total, como total. dice la Ale, estamos llegando casi al final de nuestro live, pero no te vamos a dejar sin antes responder una pregunta que para muchas personas es muy interesante. ¿Qué Claro que sí. prefieres, perro o gato? Ay, pues, ¿qué les digo? Yo antes era muy de solo de los perros, pero con el paso del tiempo le he cogido mucho cariño a los gatos. Entonces ya perros y gatos ya me agradan los dos. Perfecto, está bien, está súper bien. Bueno, ahora sí vamos a ir a las preguntas de fuego que son preguntas y respuestas rápidas. Te vamos a decir distintas palabras y tú lo primero que te venga a tu mente, tú lo dices. ¿Ya? Ok, sí, Perfecto. Ya. ¿Qué significa para ti doblaje? mi vida, Locución, uy, diversión, Anime, reto, familia, amor, Colombia, oh, mi todo, documental, uy, sueño cumplido, gritos. ah, exigencia. Bueno, con eso ya estamos terminando este live. Esperamos que lo hayas pasado muy bien con Súper. nosotros. Nos faltaron varias cosas por conversar, pero eso no es lo triste porque vamos a poder conversar dentro de 6 meses, a dentro de un año, volver a hablar contigo, saber en qué estás. También si tú tienes algún proyecto que quieras compartir, nosotros estaremos compartiéndote en nuestros perfiles de Alean Bonsi, en Alexandra Actriz, en Diego Bonsi. Las personas te han mandado mucho cariño, acá dicen eres buena persona, te gustan los animales. Em, Así que eso, y vamos a estar en las diferentes plataformas que Diego ya nombró anteriormente. Así que te vamos a dar este espacio para que tú te puedas despedir de las personas que que vieron el live y de las personas que verán el live a futuro. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. A ti, Alexa, a mi querido amigo Diego. Gracias, de verdad, como le reiteraba al inicio, gracias por tenerme en cuenta, por creer en mi talento. Gracias por esta labor tan hermosa, tan especial que ustedes hacen, que es trabajar para dar a conocer la labor de los artistas, de los profesionales en diferentes ámbitos, también como sé que lo hacen. Muchísimas gracias. De verdad, me sentí maravilloso en este rato y en esta conversación tan especial con ustedes. Un saludo muy especial a los amigos que compartieron con nosotros en esta noche, que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Todos los éxitos, todas las bendiciones para todos ustedes. Para quienes van a ver el live, un saludo también muy especial. Ojalá lo disfruten tanto como yo lo disfruté aquí con mis amigos Ale Ambonsi. Muchísimas Tal cual. gracias, apóyenlos y también yo los estaré por ahí siguiendo y estaré apoyándolos. Un saludo muy especial, Giovanni Suárez, actor de doblaje colombiano, un amigo más. Por aquí nos podremos también estar viendo en las redes. Un gran abrazo y de verdad, gracias. Muchos éxitos para ustedes. Alexa, Diego, muchísimos éxitos, muchísimas bendiciones, que sé que para ustedes vienen mucho de lo bueno en esta vida y saben que cuentan con un amigo aquí desde Colombia, Giovanni Suárez. Los quiero muchísimo. Estamos en contacto. Hasta luego, muchas gracias a todos. Chau, chau.
Chao, éxito. Chao.